esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos un fin de semana más a la tertulia de Radio Sefarad. Este no es un fin de semana más, es el fin de semana de Año Nuevo. Shana Tova a todos, y también no es un fin de semana más porque hay una noticia de esta semana que tiene un nivel y una relevancia extraordinaria. Yad Vashem, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Para celebrarlo y comentar la importancia que tiene esta noticia, está con nosotros Juan Francisco Rodríguez, profesor del Instituto de Pozuelo, jefe de estudios, profesor de filosofía, que participó, está prácticamente recién llegado de un curso, de un seminario en Yad Vashem para profesores españoles, y nos acompaña también hoy Jacobo Israel, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Juan Francisco, Jacobo, bienvenidos. Hola, buenas. Bien hallado, Alex, y además, sobre todo, Shana Tova a toda la audiencia por el nuevo año. Igualmente. Juan Francisco, acabas de llegar prácticamente hace una semana, 10 días, de un seminario en Yad Vashem, el centro israelí que ha recibido este premio español. Cuéntanos la experiencia, es tu primer viaje a Israel y ha sido un seminario dirigido especialmente para profesores españoles. Pues la experiencia de entrada gratificante. Llegamos allí el día 24 de agosto y hemos vuelto el 4 de septiembre, o sea que hace 8 días. Y ha sido un curso muy intenso, muy nutrido. Hemos sido un grupo de unos 35 profesores, más luego 3 personas más de editores e incluso algún periodista. Y el curso ha estado encaminado no solo al conocimiento para profesores españoles, no todos de ellos judíos, de lo que pasó en nuestra Europa, sino también para enseñarnos un poco qué pedagogía tenemos que llevar en nuestros centros educativos y en lo que es la educación española para comunicar y seguir con la memoria de lo que ocurrió. Enseguida me gustaría preguntarte sobre cuáles son las dificultades que enfrenta un profesor en el aula o en su instituto, pero antes, Jacobo, ¿qué importancia, qué significado tiene este premio en España, en el cual el Holocausto no es precisamente un tema muy conocido? Ya sabes, Alex, que desde hace años venimos trabajando sobre todo para que el Holocausto sea un tema conocido, no solo porque sea un tema judío, sino porque es un tema que tiene que ver mucho con la conciencia europea. El gobierno declaró el 27 de enero como Día Oficial de la Memoria del Holocausto y otros crímenes contra la humanidad, pero además yo creo que el Holocausto tiene una importancia extrema en la nueva conciencia europea surgida de la Segunda Guerra Mundial. Creo que tiene la importancia que el aporte de Yad Vashem ha hecho a esta memoria y a este conocimiento y a esta pedagogía del Holocausto, y tiene la importancia de que este premio se haya dado en España, donde además tú sabes que nos enfrentamos siempre a una prensa y a unos medios que no siempre son favorables, y sobre todo que tienden a ver a Israel, y no solo a Israel, sino a las instituciones israelíes, dentro del panorama de un conflicto político, en lugar de verla en la panorámica de un país que se desarrolla y de unas instituciones que tienen que ver mucho con el conocimiento científico y con la difusión del conocimiento científico. Juan Francisco, ¿cómo crees que va a ser recibido este premio? Estamos grabando este programa el mismo día 12 de septiembre, el día en que salió la noticia de que el premio fue otorgado a Yad Vashem. Mañana saldrán en los titulares, en la prensa, artículos, opinión. ¿Será entendido como un premio realmente a la concordia, algo que va más allá de Israel, del mundo judío? Yo primero creo que el Premio Príncipe de Asturias va a servir y va a significar un impulso al conocimiento de lo que es Yad Vashem como institución. Eso de entrada, porque sí que es cierto, y coincido con Jacob, que no es nada conocido en nuestro contexto civil o nuestro contexto cotidiano de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Al mismo tiempo, creo que va a ser el impulso necesario no solo para su conocimiento, sino también para forjar esa identidad común
entre todos, ¿no? Si verdaderamente somos un país que pertenece al contexto europeo, nuestra historia está fraguada de los mismos jirones, ¿no? Y de los mismos latigazos. En ese sentido, yo creo que va a ser un gran impulso. De cara a mañana y de cara a los medios de comunicación, pues ojalá sirva para concienciarnos de que Yad Vashem, de que Israel tiene muchas cosas que ofrecer, tiene demasiados valores como para prescindir de ellos en este rollo mediático político en el cual nos vemos inmiscuidos. Y también espero que no sean solo opiniones de carácter político el Premio Príncipe de Asturias. Jacobo, ¿cuál es tu opinión sobre el impacto que esto va a tener en España? Yo creo que en general debe tener un impacto positivo en todos aquellos que ven en Israel y en todos los países un pueblo, una civilización, una cultura. Desgraciadamente en nuestro país a veces, y lo hemos visto incluso en algunos medios esta semana, las opiniones políticas priman sobre el análisis claro, el análisis científico, el análisis humano, y se intenta unir a Israel, como lo ha hecho algún medio, o como, digamos, ya ni siquiera le echaría la culpa al medio, sino a los redactores o jefes que tal hacen, unirlos con el apartheid o con el nazismo incluso, ¿no? Yo pienso que va a ser bien interpretado en general, yo lo espero. Yo creo que el aporte de Yad Vashem a la humanidad y a la conciencia europea desde una institución israelí, yo creo que ha sido esencial. Yo creo que una de las mayores alegrías que podemos tener es este curso que ha tenido lugar, 2 cursos anteriores en que un profesor del Instituto de Yad Vashem vino a España, como era el profesor Banquier, a ofrecer cursos a los profesores españoles. Y yo creo que el conocimiento del Holocausto, sin duda, generará en España un conocimiento de lo que es la Europa, de la tragedia que generó la Unión Europea y sobre todo el deseo de que ninguna tragedia similar vuelva a ocurrir en Europa ni en ningún otro lugar. La Federación de Comunidades Judías ha organizado en colaboración con Yad Vashem estos cursos en Madrid. Es unos esfuerzos pioneros, se pueden decir, con pequeños grupos de profesores, y el viaje en el que ha participado Juan Francisco Rodríguez ha sido una iniciativa coordinada entre la Casa Sefarat Israel y Yad Vashem. Se van consolidando estas iniciativas. Tú, como profesor, digamos, que no formas parte del entorno judío israelí, ¿cómo se ve desde fuera este tipo de iniciativas y, sobre todo, qué tipo de continuidad tienen una vez que volvéis de los cursos? Empiezo por lo último, por la continuidad. La continuidad ahora mismo sí que está marcada un poco en la voluntariedad del profesorado, eso es cierto. También, en honor a la verdad, se ha conseguido introducir el concepto y el término Shoah o Holocausto dentro de lo que es el currículum de enseñanzas medias, ¿no? En ese sentido, como profesores sí que tenemos la excusa perfecta y la formación ya, no sé si adecuada o no sé si suficiente o no, para poder ayudar a los chavales a reflexionar y meditar sobre el problema de la Shoah. Al mismo tiempo que eso nos ayude a nosotros a rescatar nuestra propia memoria. Si hay algo que nos une a Europa, no solo es las guerras, sino también el afán de rescatar en pos de la justicia. Y en ese sentido creo que Yad Vashem está haciendo una gran labor y los profesores que vamos sí que tenemos posibilidad de continuarlo. No obstante, el problema que quizá podemos ver es la falta de medios o de textos, vamos a decirlo así, que existen en castellano. Es decir, si hay algo que caracteriza al profesorado español es que está muy bien formado, pero no estamos muy bien preparados en el don de lenguas. Y entonces necesitamos o demandamos pues demasiado material en castellano. Y ese es quizá uno de los pequeños hándicaps que yo veo. Mencionas la propia memoria española como algo que podría conectar con la memoria europea, la memoria del Holocausto. Jacobo, tú llevas también años trabajando con Yad Vashem, con las instituciones españolas, con expertos en la materia. ¿Ves en qué medida la memoria española puede ser una ayuda para traer la memoria del Holocausto, o por otro lado también puede ser un impedimento justamente por las disputas que hay en torno al pasado español del franquismo? Yo creo que hay que separar un poco la historia ulterior de España a partir de la Segunda Guerra Mundial, incluso con el franquismo, de la historia que llevó entre el año 33 y el año 45 a esta enorme tragedia europea.
y esto es importante, porque si no lo politizamos entre derechas e izquierdas, derechas más o menos derechas e izquierdas más o menos izquierdas, etcétera. Yo creo que el verdadero drama el verdadero drama del Holocausto no fue solamente un problema de derechas e izquierdas, fue el drama de sensibilizarse sobre un grupo, de excluirlo artificialmente, políticamente, socialmente, y de finalmente intentar aniquilarlo. Pero esto puede hacerse con un grupo que no tenía y que no tiene ninguna diferencia con respecto al grupo principal, pero puede hacerse con cualquier otro grupo. Quiero decir que esto es importante entenderlo en el contexto europeo. Yo creo que además esto sirvió de aldabonazo en las conciencias para decir, no hagamos un zoom sobre lo que nos separe, hagamos algo sobre lo que nos une. Y esto yo creo que es importante en la historia europea y también en la historia española. Creo que el problema de la educación del Holocausto no es solamente un problema de una educación histórica, sino también la educación de una conciencia. Si inicialmente los hombres se hubieran opuesto a las leyes de exclusión, a las leyes que además se fueron dadas incluso por un parlamento democráticamente elegido, que esto es importante hacerlo ver, etcétera. Si se hubieran determinado que las leyes de exclusión no pueden darse, etcétera, yo creo que esto hubiera cambiado el sentido de la historia, o por lo menos lo hubiera retrasado o lo hubiera minimizado. Pienso que la formación del Holocausto es en gran parte la formación de la conciencia humana, la formación sobre todo de la conciencia del testigo, ni siquiera del actor, ni siquiera de la víctima, sino del testigo. Juan Francisco, vivimos en España en un momento, en los últimos años, 5 o 10 años de auge, de recuperación de la memoria histórica. En esa recuperación también está la recuperación de la memoria histórica de los republicanos de Mauthausen. De hecho, los republicanos que fallecieron en los campos de concentración nazis también son homenajeados en el Día de la Memoria del Holocausto, el 27 de enero. ¿Tú cómo ves ese vínculo, esa relación, tal vez como una ventaja? Tradicionalmente en España se viene entendiendo el fenómeno nazi o la desgracia del Holocausto, de la Shoah, como algo colateral, algo que a nosotros no nos ha tocado mucho, ¿no? Pero cuando empezamos a escarbar sí que nos encontramos con la realidad republicana o de los republicanos españoles. Sí que coincido con Jacob en que no es un problema de derechas e izquierdas, es un problema de autoritarismos, de totalitarismos. Y al final, tanto republicanos como gitanos, como homosexuales, como judíos en su momento, son desprestigiados por los totalitarismos. Siempre van a por el más débil o por lo que ellos consideran que es el más débil. Y por lo que les molesta porque son diferentes. En ese sentido es el crear las conciencias y es donde nuestra memoria puede rescatarse. Nosotros tenemos un pasado de totalitarismo, ni bueno ni malo, totalitarismo y por tanto es denigrable. Más bien malo, ¿no? Exactamente, y en ese sentido lo que tenemos que trabajar es no solo por rescatar en pos de la justicia, como decía antes, sino también para que no se vuelva a repetir esa educación de conciencia, que por eso veo que por ahí se van dando bien los pasos y que extraña a quienes siempre les extraña, claro. La incorporación del Holocausto en el currículum escolar. Esa es una gran asignatura pendiente en España, pero sobre ello se está trabajando. Eso sí, una de las asignaturas en las que se incorporan contenidos relacionados con la Shoah es educación para la ciudadanía. Jacobo, aquí de nuevo tenemos un punto de fricción. Es una asignatura que es enormemente debatida, incluso se llama la objeción de conciencia a no participar, que los alumnos no participen por otros motivos, no en esa asignatura. ¿Cómo encontrar una solución a esto? Yo creo que en este tema de la educación para la ciudadanía, todo el mundo hubiera estado de acuerdo sobre una educación que hubiera sido pactada y que yo creo que podía haber sido pactada. La dificultad de pactar es clara en España en estos momentos. Espero que no lo sea en un próximo futuro. Y por esto una asignatura como la educación para la ciudadanía está siendo muy debatida. Yo creo que la educación para la ciudadanía, inevitablemente, para que tenga éxito, tiene que estar basada en valores comunes. Pero yo estoy convencido de que los valores de la profunda igualdad del ser humano, del hecho que viene de la conciencia bíblica de que formamos una única familia humana, de que la conciencia de que
historias como la Shoah no deben volver a repetirse, etcétera, están necesariamente en esa unidad de los unos y de los otros. Otras cosas ya son más difíciles. Quiero decir que no creo que sea el tema del análisis de la Shoah lo que separe de la educación para la ciudadanía. Yo quiero decir a este respecto que yo he encontrado como Federación de Comunidades Judías un amplio apoyo en el Ministerio de Educación, que como sabes lo lleva un partido, y un amplio apoyo en la Consejería de Educación de una comunidad como la de Madrid, que como sabes lo lleva otro. Quiero decir, no es el elemento diferencial. Los elementos diferenciales son otros. ¿Cómo se ve esto, Juan Francisco, desde el instituto, desde la elaboración de planes de estudio inmediatos, de la coordinación con el resto de los profesores? ¿Cómo se introducen estos temas? De entrada, yo creo que en torno a esta asignatura hay demasiado ruido y pocas nueces. Es decir, hay un gran desconocimiento de lo que es el temario de esta asignatura. Creo que esta asignatura es un punto de inflexión en el sistema educativo, no por lo que se está comentando en algunos medios de que es adoctrinar conciencia, sino que es formar en el civismo. Temas como los derechos humanos, como la tolerancia, como la integración, como el valor de la ciudadanía, como concepto filosófico moderno, están presentes desde el principio hasta el final en todo lo que es esta nueva asignatura. Además, soy parte afectada, me va a tocar a mí impartirlo cuando la Comunidad de Madrid decida hacerlo, que será el año que viene cuando no le quede más remedio. Sois los profesores de filosofía. Somos los profesores de filosofía. Quienes se encargarán. Entonces, y en ese currículum tiene cabida también la enseñanza de la historia del Holocausto y sus implicaciones, sus significados. Además se utiliza algo que yo entiendo que es lo más correcto, que es como ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Es decir, en la actualidad hay otros desastres, no llegan al parangón o no tienen el punto de inflexión en la historia de la humanidad como tiene la Shoah, pero sí tenemos, por ejemplo, actualmente el tema de Darfur. En vez de ir a estos acontecimientos, o en nuestra Europa también muy cercana, el problema de Serbia y la antigua Yugoslavia, en vez de ir a esos temas, partimos como punto de inicio con el tema de la Shoah. A partir de ahí vamos mezclándonos y vamos poniendo ejemplos actuales y vamos viendo a dónde nos lleva la intolerancia, a dónde nos lleva el separatismo y a dónde nos lleva el integrismo radical, de un color o de otro. Es cierto que es una asignatura no pactada, pero no es del todo cierto que no se ha pactado con solo dos instituciones. Me explico. Solo hay dos grupos que no han querido pactarlo. Ha sido el Partido Popular como grupo político y la Iglesia Católica como otro grupo o institución. En ese sentido, el resto, todo el mundo que ha sido llamado, todo el mundo ha salido contento. Todo el mundo está de acuerdo. No conozco a ni un solo partido político, a ni una sola institución de carácter ONG, de carácter religioso, que esté en desacuerdo con esta asignatura. Jacob lo señalaba ahora mismo, es decir, es una asignatura cuyo tronco son los valores y cuya rama es la conciencia de civismo y de ciudadanía que tenemos que fomentar. Volviendo a las iniciativas, y ya para ir cerrando, Jacobo, a partir de ahora, Premio Príncipe de Asturias, ¿esto qué impulso va a dar a las iniciativas que ya están en marcha? ¿Qué nuevas iniciativas se van a poner en marcha en los próximos meses por parte de la Federación con Casa Sefarat y con Yad Vashem? Pues mira, nosotros lo que vamos a intentar es que precisamente todo el aniversario próximo del Día de la Memoria del Holocausto, alrededor del 27 de enero, que este año será la semana previa porque el 27 de enero cae en domingo, esté y gire alrededor de la educación y de la transmisión, porque de nada sirve el conocimiento si no lo transmitimos a las nuevas generaciones. Si no transmitimos su realidad científica, no su realidad política, no su realidad simple, sino su realidad compleja. Y si no apoyamos, sobre todo, algo que a mí me parece fundamental, que es nuestro papel como testigos de la historia. En este sentido, yo creo que este es un papel que sobrepasa lo político para pasar a lo moral, sobrepasa lo histórico para pasar a lo moral, pero siempre dentro de lo científico, siempre dentro de lo que no es simplificación, de lo que no es simplemente un mensaje de tipo político. Y yo creo que ahí es donde está. Nosotros vamos a apoyar extraordinariamente que en toda la próxima semana dedicada a ella, con los actos que tú sabes que ya se vienen realizando a nivel del Círculo de Bellas Artes, a nivel del Congreso, a nivel del Senado, a nivel del propio acto de Estado y a nivel del Ayuntamiento, que se base un poco en
todo en la transmisión y en la educación. Y yo creo que ahí en este aspecto, el premio a Yad Vashem tiene un valor que no es solamente sobre una trayectoria pasada, sino es sobre su trayectoria presente. Y esto ya me parece que es importante. Hace pocos días, como decía al comienzo, volvió de Jerusalén un grupo de 29 profesores, aproximadamente. 32 éramos. 32 profesores, también algún periodista, del curso en Yad Vashem. Habéis formado un grupo y tenéis ideas y ganas de hacer cosas. Sí. Lo primero que ha salido del curso de Yad Vashem es la necesidad de organizarnos para elaborar temarios y fichas, unidades didácticas para poder divulgarlas por lo que es nuestro entorno, que es la Comunidad de Madrid, y también un poco pues en otras provincias como Asturias, como Cataluña, como Galicia e incluso Andalucía. Entonces, ver un poco cómo podemos ir creando esa red de profesores. Un poco, los primeros días hemos estado un poquito desorganizados, ahora ya la cosa está mucho más sentada, nos vamos reuniendo y hemos estipulado reunirnos todas las semanas, ya hemos tenido 3 reuniones y repito, hemos vuelto todos el 4, con lo cual estamos todavía con las pilas cargadas y también es el mejor periodo para nosotros porque todavía las clases no han empezado. Ese es el primer paso. El segundo paso que queremos dar es hacer los cursos también en cada provincia. Es una de las cuestiones que nos gustaría trabajar con Casa Sefarad para que la divulgación no sea tan compleja de desplazar a profesores que siempre serán un número inferior a 50 o 40 profesores a Jerusalén, que es una magnífica idea y es precioso el país, todo se ha hecho de paso. Pero nos gustaría pues hacer un curso en A Coruña, hacer un curso en Oviedo, hacer un curso en Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, una experiencia que ya se ha hecho en Madrid, como señalaba Jacob con el profesor Banquier, que también nos dio 2 conferencias en Yad Vashem, pues a partir de ahí ir divulgando sobre todo la sensibilidad. Si el profesorado no tiene sensibilidad por este tema, poco se puede hacer. Y la sensibilidad solo se encuentra, solo se obtiene cuando tú muestras el rostro de lo humano. Cuando tú tienes delante los ojos y te das cuenta lo que es el drama. A partir de ahí, tú puedes hacer pedagogía no del dolor, sino de la educación. No del rencor, sino de la transmisión y de la esperanza. Solo nos queda desearos mucho éxito, Juan Francisco, en tu instituto, en estas nuevas iniciativas, sean en La Coruña, en Oviedo, en el Escorial, sean cerca o lejos, en España hace falta. Enhorabuena por el trabajo que estás realizando y gracias por estar hoy con nosotros en Radio Gracias Sefarad. a vosotros y feliz año y felicidades a todos. Muchas gracias. Jacobo Israel, gracias por esta conexión telefónica. Gracias a ti, Alex, gracias a Radio Sefarad, gracias a Juan Francisco y sobre todo feliz año para todos, que este año que empieza con el premio Príncipe de Asturias termine con una conciencia más profunda en España de lo que fue el Holocausto y de en qué medida puede servir para la conciencia democrática. Gracias Jacobo, gracias Juan Francisco, Shalom, gracias por su atención y hasta la semana que viene.